Vamos a hablar sobre la obediencia. Vamos a hablar sobre la obediencia, que creo que es un tema importante que tenemos que repasar. ¿Ya? Eh, Aquí tengo los versículos. Ya. Quiero que partamos primero con el versículo bíblico que está en Hebreos 12:9. ¿Cierto? Aquí yo les voy, a mostrar dos versiones, la 1960 y la textual. Dice así, Hebreos 12:9, está hablando de la disciplina de Dios. Dice: además nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir? Y aquí hay una palabra que, cierto, esta versión textual usa, dice: y no nos someteremos con mucha más razón al Padre de los Espíritus. En cambio, en la versión Reina Valera, dice: por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces creo que aquí hay tres puntos importantes que quiero destacar. Hay más, ¿cierto? Pero hay tres puntos, ¿cierto?, importantes. La relación que tiene la paternidad natural con la obediencia a Dios, aunque el pasaje no está hablando, de eso, pero sí está haciendo una comparación. O sea, si nosotros tenemos o tuvimos la capacidad de obedecer a nuestros padres, ¿cierto?, que nos disciplinaban conforme a lo que a ellos les parecía mejor, ¿cierto?, dando a entender claramente de que no necesariamente era lo bueno, justo y correcto, ¿cierto?, sino, como dice Pedro también, ¿cierto?, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, ¿cierto?, recibida por nuestros padres. ¿Cómo, si pudimos respetarlos y reverenciarlos, cómo nosotros no nos vamos a someter, obedecer a Dios, el Padre de los Espíritus, ¿cierto? Y el contexto bíblico habla que nos disciplina, ¿cierto?, para que podamos ser participantes de su justicia y para santificarnos. Entonces hay una directa relación en lo que hemos recibido de la paternidad, en lo que damos en la paternidad, ¿cierto?, y cómo nosotros vemos a Dios. Ese es un punto que no voy a, ahondar hoy día, pero creo que es un punto importante, porque donde nosotros aprendemos a obedecer sanamente y a sujetarnos es en la familia, en la casa. De nuestros padres y nosotros como padres deberíamos haber inculcado o debemos inculcar que nuestros hijos aprendan a sujetarse, a obedecer. ¿Cuál es el problema? Que venimos tan heridos o tan contaminados o tan contaminados con el mover social, ¿cierto? En que nos toca vivir, que hace años atrás, ¿cierto?, había que someter, ¿cierto?, a los hijos, ¿cierto?, por la fuerza, ¿cierto?, y había que hacer, ¿por qué? Porque era, ¿cierto?, el mover social, había que ser prácticamente, ¿cierto?, un dictador, ¿cierto?, en la casa, y los hijos, y los hijos, no tenían ni voz ni voto. Hay cierta verdad en eso, pero obviamente, ¿cierto?, que se llevó a una exageración y ahora estamos viviendo una generación de padres heridos por una mala paternidad que recibieron de sus papás o que vieron de sus abuelos hacia sus padres. Entonces, hay una generación que está criando hijos por la herida, ¿ya? Entonces se está yendo a otro extremo y está criando hijos que no saben sujetarse, que no saben someterse. Entonces, tenemos una generación al día de hoy que entiende la sujeción a Dios como algo negativo y se aparta, ¿cierto?, y que tiene un rechazo a que le hablen de sujeción, de autoridad, obediencia, castigo, porque viene herida, y se aparta de Dios, o los que se convierten se sujetan de una manera negativa, de una manera sufriente a Dios. Creen que del hecho de sujetarse a Dios es sujetarse a un tirano. Pero nos vamos a encontrar en unos años más, y si es que ahora, ¿cierto?, con una nueva generación que no va a saber qué es sujetarse, que viene implantado ese resentimiento de la sujeción. Por lo tanto, cuando se quiera sujetar a Dios, los que realmente se vayan, ¿cierto?, a convertir, ¿cierto?, no van a saber cómo, porque no saben qué sujetarse y van a tener problemas con Dios, porque van, ¿cierto?, a tener un problema que van a querer hacer las cosas a su manera, aunque con
con un corazón sincero quieren obedecer a Dios, pero va a haber algo que no van a tener en ellos. Y va a ser muy difícil para ellos sujetarse a Dios porque en sus casas los inculcaron a través de una herida y no a través de la justicia de Dios. Y es gente que no se va a saber sujetar, ¿cierto? O nos vamos a encontrar con una generación que no va a querer nada con Dios, ¿cierto? Porque Dios es un Dios que demanda sujeción, o peor aún, se va a inventar un Dios que no requiere sujeción, que no requiere obediencia, que ya lo estamos viendo, que es el relativismo, ¿cierto? Dios es solo un acompañante, es un amigo, es un compañero que me ama, que me ama, que me ama, pero no demanda, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que entender, amados, entonces, nos hemos encontrado con ese problema en las generaciones que han estado en la iglesia, que han gobernado la iglesia, entre comillas digo, y principalmente en las familias. Y nos vamos a encontrar con una generación que no va a querer sujetarse, y los que quieran sujetarse de corazón no van a saber cómo hacerlo, y no van a saber qué es obedecer, porque van a querer obedecer y se van a ir a un extremo y no van a saber, porque eso se aprende en la casa. Y la familia está desvirtuada, criando hijos, ¿cierto? Por eso los padres de hoy están criando hijos que no se saben sujetar, porque no les quieren enseñar cuál es el real concepto bíblico de la sujeción y de la obediencia. El ser humano debe entender que hay circunstancias, y aunque suene fuerte esto, que hay circunstancias donde él no incide en las decisiones. Hay circunstancias, ¿cierto?, donde yo puedo opinar, decir lo que opino, pero hay circunstancias donde yo no decido, donde yo no tengo inferencia en la decisión. Y eso lo tenemos que aprender en la casa. Muchas veces yo, como niño, tengo que aprender de que hay cosas que le conciernen simplemente a los padres, y yo como niño no tengo parte en aquello. Aunque yo quiera, no, es que no me gusta esto, no me gusta todo otro, quizás mis padres pueden hablarlo conmigo, decirme, hijo, vamos a hacer esto otro, para que estés preparado. No, yo no quiero. ¿Cuál es el problema? Que ahora hay que preguntarle al niño si es que podemos tomar esta decisión que tiene una trascendencia familiar. Un niño de 3 años, de 5 años, 8 años, 9 años, 10 años, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, porque cuando crecemos, hay decisiones que son netamente divinas, netamente de Dios. Y no podemos someternos a Cristo como Rey, como soberano, como el que gobierna nuestras vidas, porque creemos que Jesús nos tiene que preguntar primero. Y eso deberíamos aprenderlo en la casa, en el diseño original de Dios, de que hay circunstancias donde sí tengo opinión, donde sí tengo voto, por decirlo así, pero hay otras circunstancias donde no lo tengo. Entonces, cuando estoy en la iglesia, o cuando estoy en la vida, o cuando estoy en el trabajo incluso, y hay circunstancias donde alguien toma una decisión y no me consulta porque yo creo imaginariamente que yo tengo algún derecho, ¿cierto? Yo me siento mal, me siento ofendido, me ofusco, incluso me termino amargando con Dios. Y eso pasa muchas veces en las iglesias. De repente hay decisiones que conciernen al ministerio, donde el ministerio tiene que tomar una decisión. Y algunos hermanos, ¿cierto?, que creen que tienen cierto rango, quizás más del que tienen, ¿cierto?, dicen, ¿por qué no me consultó? ¿Por qué no me preguntó? Que no quiere decir de que el ministro no tenga que pedir consejo, claro que sí, pero pedir consejo. Y hay decisiones que son de la iglesia, que son en conjunto de la iglesia, pero hay otras decisiones que son ministeriales. Entonces, nos ofendemos, nos apartamos, porque no hemos aprendido esto. Entonces, el primer punto de esto, ¿cierto?, es de que, primero, la casa nos debe enseñar. Y nosotros como cristianos debemos entender y establecer estos principios bíblicos en nuestros hogares. ¿Cuál es el problema? O que nos vamos a un extremo, donde somos muy impositivos, o nos vamos al otro extremo. Tenemos que llegar al equilibrio, pero no podemos llegar al equilibrio si nosotros no nos sometemos a ese equilibrio. Si nosotros no obedecemos y no nos sometemos a Dios, ¿cómo vamos a inculcarle a nuestros hijos cuál es el verdadero sometimiento sano y obediencia sana? Porque hay un sometimiento sano, donde el ser humano se somete, aunque le suene fuerte esa palabra. Sometimiento, me someto, me sujeto, me someto, obedezco, ¿cierto? No quiera cambiar esa palabra porque es esa palabra.
Entonces, en vez de querer cambiar esa palabra porque suena fuerte, sanemos la herida que nos hace sentir que esa palabra es fuerte. Mi hijo debe aprender que debe someterse y que debe sujetarse en ciertas áreas de su vida, de una manera sana. Y yo se lo voy a poder enseñar cuando yo entienda que yo me tengo que someter a Dios de una manera sana, pero me tengo que someter. Hay cosas donde yo simplemente tengo que decir, así es. Y es más, tengo que simplemente hacerlas. Y es más, que tampoco Dios espera que yo diga sí o no, sino que hay cosas que Dios ha establecido que son así y el hombre debe hacerlas. Amén. Entonces, si nosotros no lo hacemos, ¿cómo lo vamos a inculcar en nuestras casas? ¿Y cómo lo vamos a inculcar en la iglesia? Porque para poder ministrar en el reino de Dios, este es el principio, la obediencia. Sin obediencia no hay ministerio, no hay servicio. Amén. Si no, el servicio está contaminado. ¿Ya? Bueno, dije que no iba a ahondar mucho en esto, pero bueno. Entonces, el primer punto, la casa. Segundo, aquí esta palabra, ¿cierto?, donde dice de que no nos hemos de someter con mucha más razón, o en la versión Reina Valera, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Esa palabra obedecer es someter. Por eso que les leí esta versión textual. Esa palabra que se usa ahí en el griego justamente es someterse, subordinarse. Y esa palabra subordinación es donde yo me hago o realmente yo entiendo, ¿cierto?, que el otro es superior. En órdenes. Él manda y yo debo obedecer. Eso es subordinar. Eso es un subordinado, ¿cierto? Alguien que está en cierto orden, jerárquico, alguien que está, ¿cierto?, que tiene que subordinarse. Por ejemplo, si yo soy el jefe de un equipo, ¿cierto?, voy, ¿cierto?, a contratar gente que van a ser mis subordinados porque los voy a contratar para que hagan lo que yo les estoy pidiendo. Usted va a vender, usted va a limpiar, usted va a hacer esto. Él diga, no, es que lo que pasa es que yo también tengo derecho en mi empresa. No, tú eres un subordinado y yo te estoy pagando por ello. Entonces, eso es subordinarse, cuando yo me pongo bajo las órdenes de alguien. Sub es bajo las órdenes de alguien. ¿Ya? Esa es la palabra que se usa ahí. Pero, ¿cuál es el problema? Que probablemente cuando yo estoy hablando de esto, algo dentro de usted quizás molesta esta palabra, subordinar, obedecer, someterse, no, que exagerado, que aquí, que allá, que tiene que aprender, que aquí, que el espíritu, que no es espiritual, que es legalista. En vez de hacer eso, si todos esos sentimientos están en usted, son simplemente porque yo no he dicho nada legalista, no he dicho nada fuera del espíritu, absolutamente nada. Si esas cosas se mueven en usted, usted necesita sanarse. Usted recibió una subordinación, ¿cierto? Ya sea en su familia, o en la vida, o en la iglesia, una subordinación que lo dañó, que no fue el reflejo de lo de Dios. Por lo tanto, proyecta esa mala subordinación a Dios, al matrimonio, a la paternidad. Usted necesita sanarse, porque si no, no va a poder cumplir el propósito que Dios tiene con usted. Amén. Y eso, se lo digo en el nombre de Jesús y de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, esa es la obediencia. Jesús es el rey. ¿Cuál es el problema? Que nosotros cantamos que Jesús es rey, que Él es rey, que tú eres Dios, que tú eres soberano, me entrego, toma mi vida, haz lo que quieras de mí, pero no nos subordinamos. ¿Amén? Y ojo de que esa palabra que se usa ahí, subordinación, en el griego, en la palabra, es la misma palabra que se usa en la Biblia del griego para subordinarse o someterse. Las esposas a los esposos, los hijos a los padres, a los líderes o en el ministerio, ¿cierto? Es la misma palabra que se usa para someterse a las autoridades que Dios ha puesto gubernamentales. Es la misma palabra, subordinar bajo las órdenes de. ¿Amén? Entonces, ¿es importante la obediencia? Es el principio divino. Por causa de la obediencia nosotros somos salvos. Acuérdense que en las Escrituras dijo que si por la rebelión de uno, Adán, todos pecaron o todos murieron, por la obediencia de uno, Jesucristo, todos hemos sido justificados. La obediencia es lo que trae el principio del reino. Y tenemos que aprender a obedecer porque la obediencia se aprende. Si usted ha venido de un hogar o de circunstancias, ya sea con sus padres, en el matrimonio, donde
han ocupado la influencia que tienen sobre usted manipulándolo o sea, lo han herido o no la ha tenido, han sido liberales, etcétera, etcétera, está herido, esa área, usted carece de esa área. Y para eso vino el Señor Jesucristo. Por eso que es necesario que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Necesitan ser aprendidas, necesitan ser renovadas. Por eso la Biblia nos habla de que estamos siendo regenerados por la renovación del Espíritu Santo. Por eso en la Biblia se habla del discipulado, por eso que el Espíritu Santo es el que nos da a conocer todas las cosas del Señor Jesucristo. Amén, que nos transforma y que nos discipula. Ahora, la obediencia es importante, ¿por qué? Porque por la obediencia... antes de ir, ¿cierto?, al otro punto. Solamente en este pasaje vemos un tercer punto que quiero, recalcar. Obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. La obediencia nos trae la vida del Señor Jesucristo. Y la vida fácilmente en la Biblia la podemos relacionar con la unción. El Señor Jesucristo dice en Juan 7, por ejemplo, ¿cierto? Dice de que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Entonces, si queremos la unción, la vida de resurrección de Dios que se manifiesta a través de la presencia, del poder del Espíritu Santo, ¿cierto?, ¿qué necesitamos? Obedecer. Y la misma Biblia concuerda en esto cuando Pedro dice de que Dios le ha dado su Espíritu Santo a quienes le obedecen. ¿Quiere unción? Para ser padre, para ser madre de una manera correcta, para ser esposo de una manera que le agrade a Dios. Porque muchas veces nosotros solo nos basamos en nuestra conciencia. Mientras yo creo que estoy haciendo las cosas bien, estoy tranquilo. Y confundimos tranquilidad con que Dios está de acuerdo con lo que hacemos. Y no necesariamente es así. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Obedecer, someternos. Sometimiento, subordinación a Dios. ¿Por qué es importante la cierta obediencia? Porque por la obediencia nos trae la vida de resurrección, que es unción y poder dinámico de Dios. Poder que da vida a lo que está muerto, que nos va a transformar, que va a transformar nuestra casa, nuestras familias, nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestro llamado. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros somos gente rebelde, porque miren, hermanos, el principio satánico es la rebelión o la desobediencia. ¿Por qué Satanás cayó del cielo o por qué fue expulsado del cielo? Porque se rebeló. El principio del reino es la obediencia y el principio satánico es la rebelión. Y muchas veces nosotros operamos o queremos operar en la familia, en el matrimonio, pensando que lo estamos haciendo en nombre de Dios, o en la iglesia, queremos operar con un principio satánico de rebelión. Tengo el don, tengo el llamado y soy el que cree que Dios le habla, pero solo lo que me conviene. Y miren qué es lo que dice acá. Jeremías 42:6 dice: sea bueno, sea malo, obedeceremos la voz de Yahvé nuestro Dios, al cual te enviamos, para que nos vaya bien cuando obedezcamos la voz de Yahvé nuestro Dios. Y aquí hay un punto importante, dice, sea bueno o sea malo. No que la voluntad de Dios sea malo, sino que lo que Dios nos mande hacer, aunque aparentemente para nosotros sea bueno, o sea que nos cause gozo hacerlo, o sea algo que no nos guste, ¿cierto? Lo que Dios nos mande, obedeceremos la voz de Yahvé nuestro Dios. Y eso es lo que no tenemos, porque no lo han enseñado en nuestra casa. Muchas veces estamos en familias donde nuestro padre es un ogro, ¿cierto? Es estricto, pero para puras tonteras, perdón que lo diga así, pero para puras tonteras. Es estricto en cosas que ¿cómo se llama? A él le molestan. Ya, déjame tranquilo, no hables, quédate quieto, siéntate ahí, no quiero que te muevas. Porque son cosas, traumas que tiene, ¿cierto? Pero para las cosas que debería realmente aplicar esa misma disciplina, no las hace. En la falta de respeto, en cuántas cosas más. Entonces, viene con un diseño dañado en su mente, en su estructura mental. Entonces, cuando se quiere sujetar a Dios, no sabe cómo hacerlo. ¿Amén? Entonces,
Aquí dice sea bueno o sea malo, obedeceremos la voz de Yahvé nuestro Dios. Y esa es la disposición que usted tiene que tener e inculcar en su casa. Hay veces que con mi hijo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Él dice, papá, ¿cómo se llama? No quiero hacer esto. Y yo le digo, yo sé que no quiere, pero lo tiene que hacer. ¿Me entiende? Entonces, amados hermanos, sea bueno o sea malo. Muchas veces, ¿cómo se llama? Con mi hijo, como les estaba ¿cómo se llama? Diciendo, él dice, papi, es que no quiero. Yo sé que no quiere, pero lo tiene que hacer. ¿Entiende? Porque tiene que aprender. De que sea bueno, sea malo, tiene que obedecer. ¿Cuál es el problema? Que si es un capricho mío, lo daño. Por ejemplo, si es por un capricho, porque yo quiero, no es que tiene que obedecerme, porque yo soy el papá. Es un daño, pero hay cosas que él tiene que entender. Por ejemplo, es que yo quiero meter los dedos en el enchufe. No, hijo. No, porque se va a electrocutar todo lo demás. No, le dije que no y no lo va a hacer. Es que quiero hacerlo. Sí sé que lo quiero hacer, pero no se hace. Y punto. Porque tiene que aprender de que tiene que obedecer, le guste o no le guste, en ciertas cosas. Y para eso necesitamos sabiduría. Si usted no se sabe someter a Dios, no lo va a poder transmitir, porque lo va a hacer mal. Va a, ¿cómo se llama?, aplicar esto en cosas que no son necesarias. En cosas que no es relevante para el niño. Decirle tienes que hacer esto porque así es, y no, es que no quiero, es que tienes que hacerlo, y se va a estar equivocando porque lo que usted quiere que haga es algo que no amerita la importancia de actuar así, por ejemplo. En el matrimonio también, en la iglesia. ¿Me entiende? Entonces es relevante, porque por medio de la obediencia nosotros ministramos al reino. No hay otra manera que no sea por medio de la obediencia. Entonces tiene que aprender, sea bueno o sea malo para usted, le guste o no, tiene que someterse a Dios, tiene que obedecerse a Dios. Miren, ¿cuántos jóvenes, no tan jóvenes, es que cómo Dios va a ser tan malo que no me va a dejar tener intimidad sexual con mi pareja si yo tengo una necesidad, pues, o ya estoy viejo ya, ¿cómo voy a casar? ¿Cierto? No, Dios dice de que fornicación es fornicación y que no se debe hacer. No se debe tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La pornografía, por ejemplo, ¿cómo se llama? Masturbación también, ¿cómo se llama? El alcohol, ¿cierto? Y cuántas otras cosas más. Pero ¿cómo va a ser tanto? Es que no se debe hacer. Cuando Dios hace un mandamiento, no es un consejo, en el sentido, yo te aconsejo que no hagas esto. Es un mandamiento, es una ley. No matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, perdonarás, te sujetarás. Cuando Dios dice, los hijos deben obedecer a los padres, no es una opción, es una orden. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos subordinarnos. Y como no sabemos subordinarnos, no nos subordinamos a Dios. Sométase toda persona a las autoridades que Dios ha puesto gubernamentales. Sométanse esposas a sus maridos, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Pero cuando un hombre dice sométase toda esposa a sus maridos, saltan. No, es que el hombre también, es que el hombre... Y ponen puras excusas, en vez de entender de que es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque tienen una herida con respecto a la sujeción. La sujeción no es insana, pero es sujeción. Como ya les he enseñado arduamente, la sujeción es una responsabilidad del que se sujeta delante de Dios. Cuando Dios ordena en cualquier área, sométete, sujétate, es tu responsabilidad hacerlo. Y no buscar excusas para no hacerlo o justificaciones. Es tu responsabilidad delante de Dios. Yo les he enseñado ampliamente que la autoridad tiene sus límites. Si yo no les hubiese enseñado esto con amplitud, creo que no podría decir esto tan abiertamente. Pero la Biblia dice, sométanse. Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios, etcétera, etcétera. Amén. Pero tenemos que tener esa disposición. Amén. Ya. ¿Qué más?
para poder obedecer, amados, tenemos que guardar las Escrituras, tenemos que entender la Biblia, relacionarnos con la Biblia. Si usted no lee la Biblia, no estudia la Biblia, y no simplemente conformarse con participar en los estudios, tiene que leer la Biblia. No va a poder obedecer a Dios. No hay obediencia. Esa como cierta obediencia mística, que yo soy una persona que no sabe nada de la Biblia, pero soy como el viento, ¿cierto? Donde sopla el viento de Dios, para allá voy. Si Dios me dice que vaya a la esquina, voy. Eso es una mentira, y si usted persiste en eso, probablemente caiga en el engaño del diablo. Y yo se lo digo por experiencia propia, como ya les he dicho antes, ¿cierto? Debemos relacionarnos con las Escrituras. No basta solo con leerla, pero tiene que leerla. Amén. Deuteronomio 26, 17 dice: hoy has declarado solemnemente que Yahvé es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos para obedecer su voz. ¿Qué dice ahí? Que andaremos en sus caminos, guardaremos sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, su palabra, ¿cierto? Para obedecer su voz. Y aquí hay hartos puntos importantes. Primero, ¿para qué usted estudia la Biblia? ¿Para qué participa en los estudios? ¿Para qué va a leer las Escrituras? Para sentirse especial, más importante, que sabe de Dios, para que nadie más me diga nunca, o nadie más me haga sentir mal porque no sabía un texto bíblico o un tema. Realmente usted estudia la Biblia para obedecer la voz de Dios. Cómo soy mamá, cómo soy papá, cómo soy esposo, cómo soy esposa, cómo soy un hermano en la iglesia, cómo soy un ministro, cómo soy de edificación, cómo soy un trabajador, cómo soy un estudiante, cómo soy un hijo, etcétera, etcétera. ¿Amén? Entonces, estudio las Escrituras para obedecer su voz. Aunque nunca predique, nunca dé un sermón, nunca tenga un don, nunca ministre a nadie, ¿cierto? Mi mayor responsabilidad es estudiar las Escrituras para obedecer su voz. Amén. Y a la vez, el guardar los mandamientos de Dios, ojo con esto, el guardar los mandamientos de Dios, dedicarme a estudiar la Biblia para saber cómo me debo comportar, cómo debo pensar, cómo debo razonar, para que la Biblia empiece a cambiar mis procesos mentales, como habla Romanos 12:2. Por ejemplo, renovados, ¿cierto? Transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que conozcamos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Eso me va a llevar a ser una persona obediente a su voz. Hay mucha gente que se escuda y dice: no, es que el rema. El rema no puede venir sin la Escritura. ¿Por qué? Porque tengo que guardar sus caminos, guardar sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, para poder obedecer su voz, o el rema de Dios, como usted lo quiera ver, aunque este es en el hebreo y no el griego, pero para que pueda guardar, ¿cierto?, la voz de Dios, la voz direccional de Dios. Y para eso tenemos que madurar. Y una persona madura es la que se sabe sujetar, la que se sabe someter, la que sabe cuál es su lugar, y no tiene problema con eso. Le dicen: sométete, y no se siente menos sometiéndose, porque es una persona madura. Si usted se siente menos porque se tiene que someter, ¿cierto?, es porque usted tiene un problema, y que cuando usted ejerza autoridad va a ver a los demás como inferiores. Miren, hermanos, yo realmente tengo una convicción: si una persona se siente menos al someterse a otra en un consejo, en una decisión, yo no confío en esa persona para que ministre en la iglesia, ni aún confiaría para que fuese padre. Porque si una persona se siente menos por someterse a otro, significa que cuando ejerza autoridad, como papá, como mamá, en la iglesia para ministrar el cuerpo de Cristo por el cual Cristo murió, se va a sentir superior. Y ese es un principio demoníaco. La Biblia dice: consideraos inferiores los unos a los otros. Haya pues este sentir con Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el Señor y Maestro, y bien decís, pero he venido a ustedes como el que sirve. Entonces, si usted se siente inferior, porque usted se tiene que someter a su esposo, usted se tiene que someter a las autoridades de la iglesia, en el rango que les corresponde, obviamente, ¿cierto? Usted se tiene que someter acá, y usted en el momento de ejecutarlo se siente inferior cuando tiene que hacerlo, tiene que verse, hermano, tiene que examinarse. Porque una persona madura sabe sujetarse, y no tiene problema con eso. Si yo tengo que recibir un consejo, si alguien me tiene que decir y yo tengo que sujetarme, me sujeto.
porque mi corazón está sano, porque he entendido qué es la sujeción de Dios y que el mismo Jesús nos dio el tremendo ejemplo de la sujeción del cual vamos a hablar. Pero para eso tengo que partir con las Escrituras. Amén. Las Escrituras me van a traer la capacidad de obedecer y, como dice las Escrituras, de que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y esa palabra hijo en el griego significa un hijo maduro. ¿Usted quiere ser guiado por la voz de Dios, por el mover del Espíritu, por la, ¿cómo podríamos decirlo? Por la guianza del Espíritu Santo, por la corriente del Espíritu, como usted lo quiera llamar, pero que realmente es la voz de Dios, ¿cierto? Necesita ser maduro. Y para ser maduro necesita que la palabra transforme su entendimiento, que la palabra provoque una transformación. Necesita aprender a obedecer, a sujetarse. No sujetarse en la injusticia, sino en la justicia, pero tiene que sujetarse. Nosotros nos sujetamos a las autoridades gubernamentales, ¿cierto?, en el rango que les corresponde por causa del mandamiento de Dios. Quizás el presidente que hay, o el alcalde, o el que gobierna, quizás es injusto, quizás acá, pero la Biblia me manda a sujetarme. No en las injusticias, pero la Biblia me manda a sujetarse, a sujetarme. Amén. Y esa es mi responsabilidad delante de Dios, porque Dios me lo manda a mí. La autoridad después, ¿cómo se llama?, rendirá cuenta. Y este ejemplo aplíquelo a todo, al matrimonio, a la familia, a la iglesia. Amén. ¿Qué más? Primera de Reyes 2:3 dice: guardarás la obediencia a Yahvé tu Dios, para andar en sus caminos y guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, a fin de que procedas sabiamente en todo lo que hagas y todo lo que te inclines. Y aquí tenemos varios puntos importantes. Primero, guardarás la obediencia a Yahvé tu Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere decir guardarás? Quiere decir, serás diligente, estarás atento, trabajarás, estarás pendiente, ocuparás tus fuerzas, toda tu fuerza, toda tu intención, si realmente estás siendo obediente a Dios en cada aspecto de tu vida. No puedes, o sea, una persona inmadura vive como un pájaro, ¿cierto? Muchas veces pensamos que esa frase que es cierto, el Señor Jesucristo dice: los que son nacidos del Espíritu son como el viento, ¿cierto? El Espíritu no sabe de dónde viene y dónde va. Entonces creemos que somos como alguien que de repente Dios lo lleva para allá, de repente Dios lo lleva para acá, y yo me dejo llevar por Dios. Y ese sentido tiene otro sentido, que no es que simplemente yo espero y dejo que Dios me lleve para donde sea. Yo, para poder obedecer a Dios y ser guiado por el Espíritu, no es eso. Yo tengo que ser diligente. Tengo que estar esforzándome, tengo que ejecutar trabajo, desgaste físico, mental, espiritual, de tiempo, de energía, para poder entender por medio de las Escrituras si estoy obedeciendo a Dios en cada aspecto de mi vida o no. Amén, amados. Guardarás la obediencia a Yahvé tu Dios. Y eso es algo que te corresponde a ti, que me corresponde a mí. Es que el de acá. No, yo te mando a ti que me obedezcas. La obediencia es fundamental en el reino. No hay reino si no hay obediencia. En la oración que el Señor Jesucristo dijo, ¿cierto? Dijo: hágase tu voluntad, obediencia. O sea, que se haga lo que tú dices, aquí en la tierra como en el cielo. Y nosotros no somos capaces de obedecer porque no se nos da la gana, no estamos interesados y no queremos invertir tiempo, desgaste y lo que sea que tengamos que invertir para saber si realmente estoy obedeciendo a Dios en las cosas que estoy decidiendo, haciendo, pensando o razonando. Amén. Y tiene que ver con las Escrituras. Entonces, las Escrituras me llevan a la obediencia de la voz de Dios, y el guardarme de obedecer la voz de Dios me lleva a guardar las Escrituras. Relación bidireccional. Escrituras, obediencia. Obediencia me lleva a las Escrituras. Y miren qué es lo que dice aquí. Esta obediencia que va ligada a las Escrituras, a la Biblia, me lleva a que yo proceda sabiamente en todo lo que hago y a todo lo que me incline. Si mi corazón se inclina hacia alguna cosa, si voy a hacer alguna cosa, ¿cierto? Mi obediencia a Dios
relacionada estrechamente con las Escrituras, va a determinar si mi corazón se está inclinando a lo que Dios quiere o no, porque usted no es infalible. Puede ser que su corazón se incline a algo injusto, por muy justo que parezca. Amén. Segunda de Corintios 9:13 dice: pues por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio del Mesías o al Evangelio de Cristo, y por la generosidad de esta ayuda. Entonces, ¿la obediencia a qué? La obediencia que profesáis al Evangelio, a la Escritura. Amén. Obediencia a la Escritura, al Evangelio, a las buenas nuevas. Miren, hermanos, muchas veces pensamos que el Evangelio o las buenas nuevas es simplemente Dios nos salvó. Y resumimos todo el Evangelio en eso. Dios nos salvó de gracia gratuitamente. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio, Jesús cuando parte predicando el Evangelio dice: creed, o sea, arrepentíos y creed al Evangelio. Arrepentíos. Y esa palabra creer era conocido en el ámbito que Jesús estaba predicando para los oyentes, que no era como hoy, que creer es que yo creo que algo existe. Yo creo en algo, en una ideología que es verdad. No es simplemente creer que algo es cierto, sino que creer es someterse. Cuando yo le digo ya yo te creo, es porque yo me someto a todo lo que tú dices, a todo lo que tú estableces. Esa va a ser la forma de vivir que voy a tomar. Amén. Obediencia. Ahora, nosotros hemos sido elegidos y santificados por la unción de Dios para obedecer. Miren que dice 1 de Pedro 1:2. Elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Mesías. Entonces, somos elegidos. Soy un escogido, ¿cierto? Dios me escogió porque me miró a mí cuando estaba en el barro y me escogió y por gracia me salvó. Soy escogido, ¿para qué? Para obedecer. La unción, la llenura del Espíritu, es para que usted se santifique. Santificar es apartarse del pecado, limpiarse de lo sucio, de la inmundicia, y muchas veces no solo tiene que ver con lo sexual, con el alcohol, con la droga, con las malas palabras, aunque sí lo es, ¿cierto? Pero no solo es eso, sino que la santificación es apartarse. La forma en que pienso, mi justicia, mi razonamiento, mi sabiduría, se va limpiando, se va santificando. Acuérdense que en las Escrituras dice: sed santos porque yo soy santo. Es una santidad que viene de Dios. No simplemente que yo crea que viene de lo alto y baja, sino que es conforme a la santidad de Dios. Amén. O sea, no es santo como yo creo que es la santidad, o como la humanidad cree que es la santidad. Es conforme a cómo Dios es santo. Y ese reflejo para el hombre es el reflejo de Jesucristo, su santidad como hombre, su santificación. Entonces, la unción es para santificarlo, pero no queda solo ahí, sino para santificarme, ¿para qué? Para obedecer. Yo me santifico para obedecer. Amén. Para obedecer a la verdad. Para que seamos obedientes, sujetos, subordinados a Dios. Amén. Ahora, asimismo, la obediencia, esta forma de ser, porque no es algo externo, es algo interno, es una condición de ser obediente. La obediencia en sí misma, el hecho de practicarla, de ser obediente, de transformarme en alguien obediente, me santifica. Miren que dice el mismo 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero. Entonces, la obediencia a la verdad nos purifica el alma. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. La mala forma de pensar, los malos prejuicios. Entonces, mientras usted se va sometiendo, subordinando a Dios, y pierde su opinión, es que yo opino, Señor, que no es tan así, es que como usted se somete a lo que Dios le ordena, eso va purificando su alma, va sacando las injusticias, va limpiando, ¿cierto?, esta forma de ser que traemos corrupta de nuestra vana manera de vivir. Y se empieza a ser nuevo. Amén. Entonces la obediencia nos santifica. Y con un propósito, para un amor sincero.
Muchas veces nosotros decimos que amamos con el amor de Dios y no estamos amando con el amor de Dios. Porque no somos obedientes. Si usted no es obediente, si usted no se sabe someter, no puede amar. Porque ¿cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos amó Jesús? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. El no obedecer trae maldición. En cualquier área. Si usted no se sujeta, usted no se somete a lo que Dios le ordena que se debe sujetar y someter, le viene maldición. Deuteronomio 9:11. Todo Israel ha traspasado tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por eso nos han caído las, en plural, las maldiciones consignadas con juramento en la ley de Moisés. El no obedecer nos trae ¿qué cosa? Maldición. Y ojo que la desobediencia trae contaminación espiritual. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Y respondió Samuel: ¿se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahvé? He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra de Yahvé, él también te ha rechazado como rey. ¿Qué dice la Biblia? Que la desobediencia, cuando usted se resiste a obedecer a Dios, ¿cierto? De esta manera que lo estamos intentando exponer ahora, ¿cierto? Dios lo relaciona con el pecado de adivinación, con el pecado de hechicería, con el pecado de idolatría. Eso es la rebelión. Amén. Y la obstinación o la testarudez. Amén. Romanos 6, 16. ¿Acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervos para obedecerle, siervos sois de aquel que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Si usted se somete a la rebelión, porque cuando usted es rebelde se está sometiendo a un principio satánico, se está sometiendo a Satanás, se está sometiendo al pecado, se está sometiendo a la carne. Así de simple, no hay un término medio. No hay que usted diga, es que yo, ¿cómo se llama? Ni soy de aquí ni soy de acá. ¿Cierto? Si usted no está con Dios, como dice, ¿cómo se llama el Señor Jesucristo? El que no recoge conmigo, desparrama. ¿Cierto? Dice, por ser tibio, ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, no hay término intermedio. Si usted no está obedeciendo a Dios de la manera que lo estamos intentando exponer muy brevemente ahora, ¿cierto? Usted se está sometiendo a la injusticia. Amén. Al pecado para muerte. La rebelión es pecado y la rebelión trae muerte. No hay unción en la rebelión, no hay unción en la desobediencia. Se pueden mover muchas cosas naturales, incluso espirituales, muy lindas, muy místicas. Miren, hermano, ¿cierto? Bueno, tuve la, oportunidad de, estudiar un poco, ¿cierto? En la U, cómo hacer un discurso, cómo exponer ciertas cosas. Y muchas veces enseñan, ¿cierto? En la psicología, cosas, que no uso, ¿cierto? Cómo usar cierto tono de voz, ciertos gestos, ciertas cosas para ganarse la empatía de la audiencia. Y la gente realmente siente algo, siente una emoción y muevo sus, por las cosas que digo, cómo las digo, en mi postura, cuándo toco el tema, con quién toco el tema, etcétera, etcétera. Y la gente siente algo místico que se mueve en su ambiente y que muchas veces puede ser incluso hasta espíritus o simplemente mover las emociones de la gente. ¿Cierto? Pero no por eso significa que es divino. O que hay vida de Dios detrás de eso, que hay unción. Amén. Entonces, cuando nosotros somos rebeldes, podemos incluso ser papás, ser hijos, ser esposos, ser ministros, ser aquí, ser allá, ministrar algo en la iglesia, y se puede sentir muy bonito. La gente puede sentir, hoy sentí la presencia de Dios, y etcétera, etcétera, Dios me habló, y que aquí, que allá, y es lo mejor que he escuchado en toda mi vida de parte de Dios, y puede ser que ni siquiera sea Dios, porque usted es un rebelde. Y no fluyó unción en usted. Quizás Dios por misericordia habló a la persona, o puede ser que no. Pero en usted no se movió la unción, porque si estamos en rebelión no hay vida, hay muerte. Y la muerte es pecado, contaminación demoníaca, carne, maldición.
Lo opuesto a la vida de Dios: gracia, misericordia, perdón, vida, poder, fe, unción. Amén. La obediencia de corazón va más allá de la orden. Por eso que yo les hablé, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En un momento, de que no es cosas externas. Porque como ya les he dicho antes, ¿cierto? Nosotros podemos obedecer externamente, incluso a Dios. Las escrituras nos hablan que es cierto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un ejemplo que siempre uso, de un rey que dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de corazón perfecto, como David su padre. Hizo lo que Dios quería, sí, pero no de corazón. Él no era obediente, obedeció externamente, pero no era obediente. Y lo que Dios quiere es transformarnos de adentro hacia afuera. Entonces, cuando hay un carácter obediente, ¿amén? Cuando hay un carácter obediente, entonces ahí, hermanos amados, en ese carácter obediente fluye la obediencia. Y va más allá, porque no es solamente espera una orden para hacerla. Hay una conexión, hay una transformación. Y les voy a dar solamente esto como un ejemplo de este principio. Esto está en Filemón 1.21, le habla Pablo a, ¿cómo se llama? Filemón, ¿cierto? Filemón 1.21. Te he escrito persuadido de tu obediencia. O sea, yo sé que eres una persona obediente, no eres un falso, sino que eres una persona obediente, sabiendo que también harás más de lo que te digo. Pero no por aparentar, no porque me digan, no porque quiero mostrar algo, sino porque fluye. ¿Amén? No por ser, ¿cómo se llama?, voluntarioso, ¿cierto? Sino porque me fluye. ¿Amén? La obediencia parte de la humildad y el despojo. Y esto lleva a la exaltación de Dios. Y aquí está el ejemplo más grande para, ¿cómo se llama?, terminar, el ejemplo del Señor Jesucristo. Filipenses 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir tiene que estar en usted, si no, no se puede sujetar. Y si no se sujeta, no hay reino. O no hay efectividad del reino, por lo menos. Usted es salvo, la gracia de Dios está sobre usted, Dios lo sigue amando, etcétera, etcétera. Pero el mover, el establecimiento del reino se estanca o se limita grandemente si usted no se sabe sujetar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, no el que hubo en su pastor, el que hubo en su papá, el que hubo aquí, el que hubo allá. El que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo vas a ver el sentir que hubo en Cristo Jesús si no estudias las Escrituras? Como veíamos que obedecemos al Evangelio de Cristo. ¿Cómo va a entender el sentir de Jesucristo si no se relaciona con las Escrituras? Si Jesucristo es el Logos, según las Escrituras, dice de que Él es la palabra, el Logos, lo escrito. El Logos se hizo carne, si no se relaciona con la Biblia. Es que ¿quién escribió la Biblia? Es que fue hecha por hombres, es que fue Constantino quien juntó los libros, es que la Septuagésima y no sé cuántas otras cosas. Hermano, usted debe entender que Dios lo encontró, Dios lo rescató. Yo no comparto esa gente que dice que yo siempre estuve buscando a Dios hasta que lo encontré. No, hermano. Tú estabas buscando algo y Dios en su misericordia, Él te encontró a ti, porque no tenemos la capacidad de encontrar a Dios. No hay mérito. Amén, hermano. Entonces, Dios es el que te encontró, el que te trajo, el que te salvó y el que te trajo a su cuerpo. Y en ese cuerpo te encuentras de que está la Biblia, es porque el Dios que te encontró, que te trajo sin tú tener la capacidad, está avalando a través de ese proceso salvífico que hizo en tu vida, que esto es su palabra. Si no, te hubiese llevado a otro lugar donde estuviesen los supuestos libros que son completos de Dios o los que no son de Dios según un montón de argumentos que hay. Pero Dios te trajo a esto. Si no crees en esa soberanía, entonces cuestiónate si realmente tienes la fe de la salvación. Amén. Que no es que usted no tenga una cierta curiosidad de cómo fue hecho este libro, eso es genuino. Estúdielo. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo fue? Etcétera, etcétera. Amén. Pero que no dependa de eso la fe que usted pone en las Escrituras. Si no hay un problema grave. Grave, grave. Entonces, ¿cómo va a entender el sentir de Cristo si Cristo es el Logos? Cristo es la palabra. Y usted no lee la Biblia, no se relaciona con la palabra.
no tiene una comunión con la Escritura. Haya pues en vosotros este sentir como en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Miren, Jesús es el único en forma de Dios, porque es Dios, no hay otro. Y nosotros, no teniendo esta altura eterna, somos tan orgullosos que nos afirmamos de que yo tengo autoridad. Es que yo he sido puesto por Dios. Es que yo soy acá. Y pasa en todo ámbito de cosas, con los esposos. Es que yo soy la cabeza. Yo jamás le he recriminado a mi esposa, es que te tienes que someter porque yo soy la cabeza o yo soy el sacerdote del hogar. Jamás lo he hecho. Entonces, muchas veces, no, es que yo soy la cabeza. Sí, usted es la cabeza. Y su esposa se tiene que sujetar, es su responsabilidad. Claro que sí, es un mandamiento de Dios. Amén. Pero yo no me puedo afirmar de algo que no es mío, porque Dios me lo dio. Soy cabeza, soy autoridad, tengo una responsabilidad, una influencia, y Dios tiene ciertos mandamientos pero no es mío. Dios me lo dio. Es gracia. También pasa con las esposas. Es que yo soy la ayuda idónea. Dios me puso como ayuda idónea, así que le tienen que sujetar porque yo soy la ayuda idónea. Y nos afirmamos de un lugar que nos dio Dios por gracia. Porque creemos que nuestras actitudes, nuestras capacidades nos hacen merecedores de ese lugar. Y no es así, es una gracia. Yo les he hablado de que el don no hace el ministro. Ministro como papá, como esposo, como esposa. Es que yo tengo la revelación porque soy el esposo, que yo tengo la revelación porque soy la ayuda idónea. No, es gracia. Ya cuando tienes esas cosas en tu corazón, no sabes sujetarte. Y ya no tienes el sentir con Cristo Jesús, no hay reino. No es que tú hayas perdido la salvación y que salgas del reino de Dios, ni cosas semejantes. Pero no fluye el reino. Tienes que cambiar, tienes que aprender a sujetarse. Porque no está el sentir de Jesús. Jesús tenía el lugar más alto. Nosotros nos jactamos y nos afirmamos, ¿cierto?, de cosas que ni siquiera son nuestras. Y Jesús, de lo que realmente era suyo, porque Él es Dios, ¿cierto? No es algo que alguien le dio, que alguien lo hizo Dios. Él es. Él se despojó y nosotros de cosas que, miren hermanos, que yo sea un hombre, por ejemplo, desde el punto de vista natural, y que sea más fuerte, que tenga más capacidades para algo, físicamente hablando, ni siquiera eso es mío. Ni aún el hecho de que yo pueda, porque miren hermanos, es más fácil para el hombre ejercitarse físicamente que para la mujer. Es más fácil para el hombre poder hacer más fuerza si hago actividad física, ejercicio, que para la mujer, por el tema hormonal, porque estoy hecho para eso. Pero tampoco esa es mi jactancia, es que yo soy fuerte, tengo buen cuerpo, porque eso es algo que Dios me dio. Yo nací así. También en la mujer. Su capacidad que tiene para hacer cosas al mismo tiempo, para ver, ¿cierto?, un panorama más amplio, y cuántas otras cosas más para resistir, ¿cierto?, el dolor, y cuántas cosas más para lo cual son mucho mejores que el hombre, ¿cierto? Ustedes no se pueden jactar de eso, porque si no están invalidando este principio. Porque aunque ustedes tienen esas capacidades y quizás las han desarrollado, no son de ustedes. Nacieron así. Ustedes no hicieron ni más ni menos para ser mujer. Nacieron así. Así como el hombre tiene grandes capacidades, así las mujeres tienen grandes capacidades y todo es gracia. Y solamente estoy hablando de cosas físicas del punto de vista natural. ¿Para qué hablar de los talentos? ¿Para qué hablar de la mente? ¿Para qué hablar de las emociones? ¿Para qué hablar de la voluntad? ¿Para qué hablar de lo espiritual? Y nosotros nos jactamos de cosas que son de gracia. Entonces demostramos que no tenemos este sentir. Y debemos someternos. Porque con estos pensamientos no nos podemos sujetar. Nuestra sugestión es externa y nos amarga. Porque la sujeción parte de adentro. Tenemos que partir por el sentir de Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, el único que sí tenía el lugar alto por mérito propio, por tratar de explicarlo así, no lo tomó, aún teniendo el mérito propio para poder tomarlo, decidió bajarse. Y nosotros, no teniendo un mérito propio, nos aferramos a cualquier influencia, autoridad que tenemos, no entendiendo que todo es por gracia. Yo les he enseñado ampliamente también el tema de la autoridad, que todo viene de Dios.
creacionalmente viene de Dios. Y haremos al hombre a nuestra imagen, o sea, con la capacidad de poder ejercer nuestra autoridad. Amén. No tomó por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo. Para poder sujetarnos y obedecer, tenemos que despojarnos y anonadarnos a nosotros mismos. Muchas veces a nosotros nos tienen que anonadar, nos tienen que bajar del pedestal. Dios, por medio de las circunstancias, o otra persona con más autoridad, nos tiene que decir, oye, párale, hasta aquí llega tu autoridad. Qué triste, si siendo cristianos nosotros deberíamos tener la capacidad de nosotros mismos anonadarnos. Amén. Y tomó forma de siervo, de alguien que obedece. Se anonadó a sí mismo, no fue anonadado por las circunstancias. Por ejemplo, es que yo me tengo que sujetar porque mi esposo no me aguanta ni una. Eso no es anonadarse a sí mismo. Yo me estoy sujetando porque tengo un esposo que no me aguanta, que yo sea rebelde. Algo sano estoy hablando, no algo insano. ¿Ya? O tenemos, ¿cómo se llama? Un pastor que es estricto, en el sentido sano, ¿cierto? Que no anda con un término medio y que no deja pasar ni una y es estricto con la palabra, etcétera, etcétera. Usted no se anonada a sí mismo, lo están anonadando. Y como cristiano, el sentir de Jesús es que usted llegue a la madurez, que usted sea capaz de anonadarse a sí mismo y usted mismo tomar forma de siervo, como Jesús, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló. Y aquí viene el otro punto, humildad. Sin anonadarse, sin tomar forma de siervo, que es subordinado, porque Jesús al encarnarse tomó la forma de alguien que se debe subordinar a Dios. ¿Dios se subordina a Dios? Sí. El Hijo se hizo hombre y se subordinó a las órdenes del Padre. Por eso que él dice, el Padre mayor es que yo, porque estaba subordinado a él desde el momento que tomó la forma de una criatura. No fue creado, pero tomó la forma de una criatura. De sí mismo. Grande es el misterio de la piedad. Amén. Hecho semejante a los hombres y en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Humildad. Y el mismo principio, muchas veces nos tienen que humillar. Pero un cristiano maduro sale, miren hermanos, ¿cuánta gente hay que uno dice, a este le hace falta que le paren los carros? Hace falta que lo humillen, que lo humillen, que paren, porque está tan engreído esta persona, y uno a veces no lo hace, ¿cierto? Porque sabe que puede herir mucho a esta persona, y uno tiene paciencia, alarga la paciencia, Señor, háblale tú, Señor, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que, pucha, que le hace falta que lo humillen, que lo paren y que lo bajen del pedestal. Y que le canten sus verdades, ¿cierto? Tú eres así, no eres esto que te crees, eres todo lo contrario aquí, allá, allá. Y a veces es necesario hacerlo, pero siempre con sabiduría y con la unción de Dios. Pero eso habla de inmadurez, no tenemos la capacidad de humillarnos a nosotros mismos. Amén. Y ahí recién dice, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y recién nos convertimos, o Dios puede hacer de nosotros, gente obediente. Anonadamiento, forma de siervo, humildad o humillación. No es el pobrecito de mí, es que yo soy tan humilde que ando con ropa sucia, que no hablo, que no me callo, que no tengo opinión, que no tengo voto porque soy humilde, porque me humillo a mí mismo, ¿cierto? No, yo tengo voz, pero la humildad es otra cosa. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Tiene que ver con obediencia. Amén. Obediencia. Y para eso necesitamos ser tratados por Dios, como veíamos en el primer versículo que vimos, ¿cierto? Que hablaba del castigo y la disciplina. Bueno, dice de que antes de la exaltación viene el quebranto, ¿cierto? Y antes del quebranto viene la exaltación de espíritu. Entonces, el trato de Dios nos va a llevar a ser humildes. Y después viene la exaltación, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Obviamente eso es solo para Jesús, pero al principio hablo de que cuando somos obedientes Dios nos exalta. ¿Cuál es el problema? Que usted quiere ser humilde externamente, hacerse siervo externamente, anonadarse externamente, y todo es externo, todo es falso, porque busca la exaltación después. Cuando habla de la exaltación, no habla de que me van a reconocer, que voy a ser reconocido, que los que me humillaron van a decir y van a reconocer que Dios está conmigo, que realmente soy profeta, que soy pastor, que soy maestro, que soy aquí y allá, sino la exaltación es la exaltación espiritual, la recompensa de gloria
de trascendencia eterna. Amén. Acuérdense que aquí en la tierra nosotros estamos sembrando. Necesita aprender a obedecer. Someteos pues a Dios, y el diablo huirá de vosotros. Sométase toda persona a las autoridades. Esposas, sujetaos a los esposos, someteos a vuestros esposos. Esposos, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Hijos, someteos, obedeced a vuestros padres. Personas, obedezcan a sus jefes. Obedeced a vuestros pastores. Sujetaos los unos a los otros. Obediencia. Yo obedezco a Dios, al viento místico. ¿Y por qué no obedece cuando Dios le dice sujétate a tu esposo? O usted se tiene que someter los unos a los otros en el temor de Dios, que incluye los esposos a las esposas, en ciertas áreas, obviamente. ¿Cómo usted le va a decir yo me someto a ti, Dios, si no se somete a la autoridad que Dios le ordena que se somete, que usted la ve? ¿Cómo se va a someter al Dios invisible? Tenemos que aprenderlo de una manera sana. Si esto le causa comezón, el sometimiento, y esa palabra que me tengo que someter, necesita sanarse, hermano. Para eso vino el Señor Jesucristo, para hacer nueva todas las cosas, para romper la maldición. Y muchas veces nosotros nos quedamos en la maldición de la rebelión y de la desobediencia, y peor aún de la testarudez, que como vimos, es igual a la idolatría, a la hechicería. Y a la larga trae contaminación espiritual. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por poder compartir tu palabra. Te ruego que esto realmente sea de edificación, Señor, y que cale profundo en nuestros espíritus, en nuestra alma y también incluso en nuestro cuerpo. Que nos traiga luz para aprender que necesitamos ser libres, necesitamos aprender a obedecer, esta bendición de ser obedientes, que para eso necesitamos fe, como dice tu palabra, Señor, que también dice de que el pueblo de Israel no pudo tener la bendición porque no mezcló fe y fueron desobedientes. Señor, te ruego, Señor, que nos des la fe suficiente para poder obedecer de una manera sana, entender que nos debemos someter, que nos debemos sujetar y que eso ya no sea un tabú, algo que no podamos hablar, algo que no podamos tocar, sino que realmente podamos hablar sanos, entendiendo que nos debemos someter, que el sometimiento a ti nos sane, Señor, que podamos entender que debemos obedecer, para que podamos ser gente que transmita esta obediencia de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia y en lo que tengamos que ministrar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado.